Muchas gracias. Una mesa muy puntual, se lo agradecemos mucho. Volveremos a lo largo de la mañana en el programa a hablar de la competitividad de la economía española. Pero ahora de los retos como país pasamos a profundizar sobre los retos como Europa. Si la invasión rusa a Ucrania obligó a revisar las prioridades de la vieja Europa, las últimas afrontas de un presidente imprevisible como Donald Trump han añadido urgencia a la reconfiguración estratégica. La siguiente mesa lleva por título Los retos políticos de Europa. Vamos a escuchar las opiniones, ya están con nosotros, de Amanda Sloat, Senior Direction for Europe-USA National Security Council, Margarit Schinas, hasta 2024, vicepresidente de la Comisión Europea, Jamil Anderline, editor de Politico Europe, y Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y vicepresidente del Comité de Regiones de la Unión Europea. Todos ellos estarán moderados por Marc López, director de la Agencia Pública. ¿Está con nosotros? Buenos días. ¿Funciona? ¿Sí? ¿Funciona? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Vale. Bueno, buenos días. Vamos a entrar en esta segunda sesión sobre el futuro político de Europa con un panel que, bueno, yo creo que casi no puede ser mejor, ¿no? Es que mezcla, que hace vamos a intentar hacer un viaje que va desde Sevilla, pasando con el presidente andaluz, Juanma Moreno. Buenos días. Buenos días. Pasando por Bruselas con Jamil Anderlini, director regional de Politico Europe. Pasando por Madrid, ¿no? En realidad, con Margarit Schinas, que es un vecino del sur de Europa, ¿no? Pero que vive ahora en España, que fue vicepresidente de la Comisión Europea, que inaugura una cátedra sobre la autonomía estratégica europea en la Universidad Pontificia de Comillas, creo que es el 22 de octubre, si no recuerdo mal, en una operación muy interesante, ¿no? que es fichar a un ex vicepresidente en Madrid, ¿no? para que España capte, ¿no? talento de fuera de España, aunque es medio español, ¿no? Pero también Margarit Schinas hace una cosa muy interesante, que es asesor o colaborador del Atlantic Council en Washington D.C., por aquello de intentar que los valores del vínculo atlántico no desaparezcan de Estados Unidos, ¿no? Y su trabajo será muy importante. Y vamos finalmente a Madrid, Washington, D.C., con Amanda Sloat, que además de ser también un ejemplo de captar talento por parte del Instituto Empresa en Madrid, fue también asesora de Biden en temas de seguridad, ¿no? Entonces, el viaje tiene que pasar también por China, porque Jamil Anderlini es un gran conocedor de China y creo que ayer salió varias veces con una mezcla de debate entre no ser muy contrario a China y otros. El presidente Rajoy, por ejemplo, dijo ayer, ¿no? que teníamos que ser, era más duro, lo vi más duro con China que el presidente Ernesto Zedillo, ¿no? Entonces, seguro que Jamil pues, nos ayudará a reflexionar sobre la relación de Europa con China, ¿no? Voy a hacer una pregunta a cada uno de los miembros de este panel, de esta mesa, empezando
por el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que además es 2 años vicepresidente, 2 años presidente del Comité de las Regiones, ¿no? Que en estos momentos, lo comentábamos ahora, ¿no? mientras nos ponían los micros, hacíamos una reflexión sobre cómo, por ejemplo, la Unión Europea está tendiendo, y la propuesta de presupuesto de la Unión Europea, ¿no? del marco financiero plurianual, está centralizándose, ¿no? un poco y, bueno, dejando un poco de lado, ¿no? a las regiones y ciudades, ¿no? Bueno, mi reflexión sería, o mi pregunta sería aquí, presidente, ¿cuál es exactamente el papel que crees que deberían jugar en una Europa compleja, ¿no? Que va de Sevilla a Estados Unidos pasando por China, ¿no? ¿Cuál es el papel de estas regiones, ¿no? de un presidente como tú, que estás al pie del cañón representando, ¿no? a la región más poblada de España, ¿no? ¿Cómo ve Europa, ¿no? desde Sevilla y desde tu función como vicepresidente, presidente de la Comité de Regiones? Muy bien, muchas gracias, Marc. Muy buenos días a todos. En primer lugar, permítanme que salude a mis compañeros de mesa, todos personas de reconocido prestigio y que evidentemente nos elevan, y me eleva personalmente a mí el poder compartir este espacio con ellos. Y que salude al presidente del Foro La Toja, Amancio López, que ha conseguido que este foro tenga no solamente una proyección claramente nacional, sino también internacional. Saludar a mi colega, al presidente de la Xunta de Galicia, profesor Rueda, gracias, presidente, y al presidente Feijóo, que también nos acompaña, al que agradezco su presencia. Bueno, vamos a ver, la pregunta que me hace es una pregunta muy importante, ¿no? Europa pasa por desafíos y retos claves, ¿no? en su historia reciente. Y como consecuencia de esos debates internos que se están produciendo en el seno de la Comisión Europea, en el propio Parlamento, en las instituciones europeas, se toman o se quieren tomar decisiones en el ámbito de la Comisión Europea en las que desde el Comité de las Regiones y Ciudades, que somos una institución dentro de las instituciones europeas, tenemos cierto rechazo, cierto recelo. Es verdad que nosotros consideramos, desde las ciudades y regiones de Europa, consideramos que es necesario flexibilizar, quitar burocracia al marco europeo, en definitiva, hacer más flexible, no tener un exceso de regulación, que estamos hiperregulados por todas las partes y también desde los espacios europeos. Estamos también de acuerdo en que hay que hacer un esfuerzo en materia de soberanía europea y de seguridad. Cuando hablo de seguridad no hablo solamente y exclusivamente defensiva, sino ciberseguridad, soberanía alimentaria, soberanía energética, en fin, en todo lo que conlleva que Europa tenga espacios propios. Pero dentro de esa reprogramación en la que está ahora mismo Europa, a nosotros nos preocupa dos cosas. Algunos países miembros quieren que se recentralicen los fondos europeos, de manera que las comunidades autónomas no participemos ni siquiera ni en el diseño ni en la ejecución. Hemos tenido un reciente caso, que es en España, donde los fondos Next Generation, especialmente, han sido copados por la Administración General del Estado y donde, a pesar de contener cuantiosos fondos para la recuperación de nuestro país, ha tenido una amonestación por parte de la Comisión Europea, reteniendo casi 1.000 millones de euros por la falta de ejecución y planificación. ¿Qué quiere decir todo esto? Que las comunidades autónomas que llevábamos décadas gestionando esos fondos tenemos al personal cualificado, tenemos la experiencia y tenemos la capacidad. Y, por tanto, retroceder sería un error. En segundo lugar, Europa se construye, evidentemente, de los grandes liderazgos que hay en Europa, los presidentes de los países, los Estados miembros. Pero Europa también se construye desde los pequeños liderazgos, desde un alcalde que impulsa y proyecta las ideas de Europa y que genera una correa de transmisión entre las instituciones europeas y la ciudadanía de la calle, entre un presidente de una comunidad autónoma, un Länder o una región en Europa, que hace también políticas europeas. En definitiva, la capilaridad que nosotros tenemos desde el Comité de las Regiones y Ciudades, en estos momentos más que nunca, es importante. Por eso, nosotros desde el Comité de las Regiones y Ciudades, lo que le hemos solicitado a la presidenta von der Leyen y a la propia Comisión, contando ya con el apoyo del Parlamento,
es que frene esos planes de recentralización que en absoluto serían positivos para el conjunto de la Comisión, que tenga precaución en algunos de los ajustes que se quieren hacer en ámbitos que son fundamentales para el desarrollo y crecimiento de Europa y para la cohesión de nuestro territorio europeo, y que escuche a regiones y ciudades que son, como digo, fundamentales. Aquí se ha hablado muchas veces que a Europa le hace falta un gran líder. Yo he escuchado esos debates que Europa no tiene un líder como la ha tenido antaño. Y puede ser que Europa ahora mismo no tenga una voz única o un liderazgo claro, que sería interesante y oportuno. Pero Europa sí cuenta con numerosos liderazgos, microliderazgos en ciudades y regiones que ayudan a construir la cohesión europea, que ayudan a que la correa de transmisión de esos mensajes, de ese objetivo que se marca la Unión Europea, llegue al conjunto de los ciudadanos y viceversa. Creo que las ciudades y regiones y el Comité de Ciudades y Regiones, que ha cumplido 30 años recientemente, juega un papel importante, a veces de prudencia, pero lo que tenemos que evitar en estos momentos más que nunca es que haya un choque entre instituciones, en este caso entre el Comité de Regiones y Ciudades y la Comisión, como consecuencia viendo una falta de diálogo o una falta de sensibilidad en algunos aspectos que para nosotros son absolutamente definitorios, como en la gestión de los fondos. Y he sido súper eficaz con el tiempo. Lo veo. Hasta yo ni me había fijado. Bueno, quiero aprovechar también para decir que este es un foro especial, porque en realidad tener escuchando al presidente de Galicia, al presidente Feijóo, al señor Antón Costas, bueno, esto es un lujo, ¿no? Porque estar aquí, digamos, no sé si después querrán decir o participar y decir alguna cosa, ¿no? Margaritis, voy a la segunda pregunta que tiene que ver en realidad con lo mismo, ¿no? Con la gobernanza, ¿no? Pero quizá vista desde otro punto de vista, ¿no? El presidente Juanma Moreno hacía referencia a la regulación, a la hiperregulación. Hiperregulación, exacto, ¿no? Yo quería preguntarte sobre algo que creo que también hace muy lento Europa y que no nos permite muchas veces competir con China o con Estados Unidos, ¿no? Que es el difícil y tedioso y lento proceso de decisión o de toma de decisiones en la Unión Europea, ¿no? Yo creo que esto nos hace menos competitivos en términos políticos, ¿no? Que el resto de gigantes, ¿no? Globales, ¿no? Y como ex vicepresidente de la Comisión, creo que tu reflexión sobre cómo podemos tomar decisiones, ¿no? Más rápidamente para hacer frente a los retos que tiene Europa, bueno, creo que es muy pertinente tu experiencia en este sentido, ¿no? Buenos días a todos. Voy a hablar en castellano, así tenemos dos castellano, dos inglés. Dos inglés. Tú eres ya andaluz. Agradezco. Margaritis, se te rifan, ¿eh? Unos de Asturias, los otros dicen que eres andaluz. Una nuera sevillana. Claro, esto ya es definitivo. Agradezco a Mancio la invitación un año más de estar aquí, a Carmen, Carlos. Me honra la presencia del presidente Feijóo y la presencia de dos pilares de sentido común que gobiernan Andalucía y Galicia, el sur y el norte y el sur de España. Yo creo que esto es una prueba de sentido común que hace falta, ¿no? Que gente así seria gobierna regiones importantes para Europa. Ahora, sobre tu pregunta, Marc, ¿cómo lo decís en español? Pongamos los acentos sobre los IES, ¿no? Así. Los puntos sobre los IES. ¿Qué pasó con Europa? Pues algo más bien sencillo. Que Europa durante décadas hemos sido obsesionados con las reglas. Producíamos reglas, éramos el campeón mundial de la regulación y también defendíamos un modelo de un mundo basado en reglas. Esto era el dogma, esto era la doctrina europea. Hasta un momento donde nos dimos cuenta que mientras nosotros estábamos obsesionados con las reglas, el resto del mundo estaba obsesionado con el poder. Y llegó el momento de decidir nosotros también hacer esta transición de una Europa de las reglas a una Europa del poder. Esto es el despertar.
de Europa, que coincidió con mis años en la Comisión. ¿En qué me refiero? ¿Cómo se hace esta transición? Primero, corrigiendo nuestros problemas, nuestras deficiencias en dos ámbitos donde Europa ha fracasado, y hay que decirlo con claridad. Europa fracasó en política exterior y ni siquiera empezó en defensa. En política exterior, nuestros ministros de Exteriores se reúnen durante horas y horas en distintos sitios solo para darse cuenta que no se pueden acordar de nada. En Naciones Unidas, nuestros Estados miembros han votado 3 resoluciones diferentes sobre Oriente Medio. Nadie nos toma en serio. La Europa diplomática, por mucho que se empeñe mi antiguo colega Josep Borrell y Kaja Kallas, no existe. Y esto nos hace mucho daño. En defensa estoy un poco más optimista, porque empezamos ahora y porque el mundo alrededor nos empuja hacia una Europa de defensa, y esto se hará. Se hará, habrá más voluntad, más dinero, más convergencia, pero se tiene que hacer de una manera inteligente, no cortando, como se dice, trozos de un pastel y que Francia se quede con uno, Alemania con otro, sino crear tecnologías de defensa, repartir este modelo industrial de estándares. Y en estas dos cosas surgen para corregir lo que nos hace daño, pero hace falta más para esta transición a la Europa de poder. Tenemos que utilizar mejor instrumentos donde ya lo hacemos bastante bien. Primero, el mercado interior. Tenemos el mercado interior más grande y mejor regulado del mundo. Todo el mundo quiere hacer comercio con nosotros. 2/3 de los países del planeta comercian con nosotros libremente. Tenemos la segunda moneda de referencia mundial, el euro. China utiliza el euro ahora para sus reservas. Esto es un instrumento de poder. Tenemos el mayor presupuesto de desarrollo a África del mundo. Somos los donantes más importantes del mundo, y los países que ayudamos muy a menudo votan contra nosotros en Naciones Unidas. Eso es poder, hay que ejercer este poder. Y tenemos, por último, este poder regulatorio, ¿no? que nos permite hacer normas, estándares, dar una perspectiva comercial al resto del planeta. Entonces, si la pregunta es ¿cómo Europa irá más rápido? La respuesta es así: corrigiendo lo que hacemos mal y mejorando lo que hacemos bien. Voy a pasar con Amanda. Muy bueno. Creo que todo el mundo en esta sala quiere escuchar a dos personas, ¿no? Sobre Estados Unidos. Ben Hodges, que no sé si está por aquí, al que tuve el placer de entrevistar. Ben. Y Amanda, porque son dos americanos, ¿no? Que nos pueden explicar muy bien, ¿no? Aunque creo que ninguno de los dos vive ahora en Estados Unidos, pero nos pueden explicar muy bien qué está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y qué podemos esperar, ¿no? De Estados Unidos en términos de relaciones transatlánticas, ¿no? Y en términos de defensa, ¿no? Hemos visto recientemente cómo discursos, ¿no? del vicepresidente de Estados Unidos, haciendo referencia a la necesidad de que Europa, ¿no? tome el mando en su propia seguridad, cosa con la que yo estoy completamente de acuerdo, pero quizá no de forma tan abrupta, ¿no? como es ahora, ¿no? Y tú como exasesora de Biden, que para mí es el último presidente que entiende, quizás seguramente ni otro demócrata hubiera entendido, ¿no? Otro presidente o presidenta demócrata hubiera entendido la relación como la entendía Biden entre Estados Unidos y Europa. ¿Qué es lo que viene desde Estados Unidos en términos de relación con Europa?
Well, thank you very much for the Muchísimas gracias invitation por la to be invitación here. This is de my estar first aquí. time in Galicia. Es mi primera vez en Galicia y desde luego que no será la última. Estuve en Madrid desde abril y trabajo activamente para mejorar mi castellano, pero por desgracia no está listo para que yo dé una charla en este idioma. Bueno, si tomamos un mensaje de mi intervención en el panel, debería ser esta. La situación en Estados Unidos es mucho peor de lo que piensan los europeos, y cuanto antes los europeos se den cuenta y empiecen a hacer algo mejor para todos. Así que voy a desglosar este mensaje con un par de hechos. Pero eso es mi tesis por encima de todo. Estados Unidos ha tenido una regresión tremenda en la democracia. Y estoy de acuerdo con quienes hablan de esta deriva autoritaria en Estados Unidos. Podría pasarme el día entero aquí y contar todo lo que pasa, pero quiero destacar un par de cosas. Primero, hay esfuerzos activos por parte de la Administración para minar la integridad electoral. Trump ha perdonado a aquellas personas que asaltaron el Capitolio, una verdadera insurrección para darle la vuelta a las elecciones de 2020. Le han hecho presiones a la agencia de inteligencia para evaluar las supuestas interferencias rusas en otras elecciones. Y también hay órdenes ejecutivas y legislación que están debilitando la capacidad de los y las votantes de votar, lo cual está cuestionando, haciendo a algunas personas, si las elecciones de medio término del 2026 serán justas y libres. En segundo lugar, el Tribunal Supremo ha permitido mucho de lo que está haciendo esta administración. De alguna forma, el 2016 fue la elección más significativa en la historia de Estados Unidos porque le dio a Trump la posibilidad de nombrar 3 jueces del Tribunal Supremo. Uno tendría que haber sido por Obama, pero los republicanos del Senado no le permitieron hacerlo. El Tribunal Supremo le ha dado a Trump una inmunidad total o impunidad total de cualquier delito que haga como presidente. Han permitido que haya búsquedas y detenciones indiscriminadas de las personas y se ha despedido a mucha gente de los organismos independientes. El Congreso no puede ya hacer gran cosa y los republicanos le están dando el visto bueno a todo lo que hace Trump. Algunos tienen algún desacuerdo, pero lo dicen con la voz muy pequeña porque hay amenazas o incluso posibilidad de que haya violencia política. Y esto ya lo hemos visto con el asesinato de Charlie Kirk, una senadora demócrata en Minnesota fue asesinada en el medio de la noche y la gente está siendo amenazada por amenazas de muerte a las personas que hablan en voz alta, la gente MAGA. Y hay muchas ideas de que se está politizando el ejército. Trump ha desplegado la Guardia Nacional en ciudades y estados en contra de los gobernadores o alcaldes. Está la Guardia Nacional haciendo patrullas en las calles de Washington, D.C. y cada vez más vemos los agentes de ICE que están sacando a la gente de las calles, esta gente no lleva uniforme, no llevan una chapa, tienen pasamontañas y detienen a la gente y las deportan a sitios como África. ¿Qué debería hacer Europa al respecto? Bueno, voy a sugerir un par de cosas. En primer lugar, Europa tiene que dejar de vivir negando lo que está sucediendo. ¿O es que hay una falta de atención a lo que sucede en Estados Unidos? Y me doy cuenta de que hay personas que sugieren que más personas deberían estar más atentas a la política interna de Estados Unidos. Pero lo que sucede en Estados Unidos va a tener un efecto en Europa también y en el resto del mundo. Entiendo que es difícil hacer este cambio conceptual necesario para entender qué sucede en Estados Unidos. Yo he sido transatlántica en toda mi carrera y me duele tener que describir estas cosas de mi país. Pero este cambio conceptual tiene que suceder. Hay el deseo de creer de que lo que está sucediendo ahora es una aberración y eso se esperó que se entendiese en la primera administración de Trump y creo que también era la esperanza de Biden cuando asumió el cargo. Habló de construir muchas cosas y mucha de la labor que hizo en la Casa Blanca y decir, bueno, hemos vuelto a ser Estados Unidos intentando restaurar las relaciones con Europa y creo que los líderes europeos que le preguntaron al principio ha vuelto a Estados Unidos, pero ¿por cuánto tiempo? Y tenían razón. Y francamente, si Europa
hubiese tomado los pasos en 2016 en el primer mandato de Trump, estaría en una postura mucho más fuerte de la que tiene ahora. En segundo lugar, Europa tiene que abordar la dependencia tan significativa que tiene de Estados Unidos. Hay muchísima dependencia de seguridad, como usted ha dicho. El presidente Trump no es la primera persona que lo haya planteado. Esto ya vuelve a los tiempos de Eisenhower. Y esto se siente en todas partes, que Estados Unidos no puede seguir dar toda la seguridad de forma unilateral. Europa se dio cuenta durante la guerra de Libia en 2011 de que no necesariamente tenían los medios y que tenían que venir Estados Unidos a ayudar cosas como inteligencia, vigilancia o apoyo aéreo. Ahora, 14, 15 años más tarde, cuando Europa dice que puede dar seguridad a Ucrania, Europa no tiene todavía los medios y es incapaz de actuar en Ucrania sin el apoyo de Estados Unidos. Y, por otra parte, hay una dependencia económica. Es triste. Estados Unidos y Europa tienen las relaciones de inversión y comerciales más profundas y más fuertes que haya en todo el mundo. Y en tercer lugar, hay una dependencia tecnológica tremenda. Ya se comentó ayer en uno de los paneles que Europa depende muchísimo de la tecnología estadounidense y de la China también. Esta mañana el New York Times decía que la administración Trump está presionando a Apple a retirar una app que podía ayudar a la gente a descubrir dónde estaban operando los agentes contra inmigración. Y creo que Europa debería hacer más para desarrollar su tecnología. Y también Europa tiene que fortalecer sus democracias, porque Trump viene a por Europa. Se ha referido a lo que dijo J.D. Vance en su charla, en su declaración. Se ha cualificado a mejor posición a El Salvador que Alemania en términos de libertad de expresión. Y Trump está haciendo relaciones con partidos extremistas de Europa, por ejemplo, Nigel Farage en el Reino Unido, y criticando acciones que fueron reprendidas por los tribunales de Francia y otros países contra la extrema derecha. Bueno, Europa tiene que seguir unida. Está claro para Trump que es más fácil atacar individualmente a los países y no abordar al conjunto de la Unión Europea. Ha habido muchas sugerencias, incluidas las que se acaban de hacer en este panel, acerca de cosas que podría hacer Europa para profundizar su mercado único y fortalecer su cohesión interna. La preocupación que tengo yo es que hay un sentido de urgencia cada vez mayor en Europa, pero no queda claro que se estén haciendo las cosas necesarias o suficientemente rápido para que tenga una diferencia significativa. Y finalmente, los líderes europeos tienen que hablar en voz alta en defensa de la democracia. Hay mucho silencio sorprendente en toda Europa con respuesta a esta deriva tan autoritaria de Estados Unidos. Creo que es por causa del miedo a los aranceles, miedo a tener menos apoyo de seguridad y menos apoyo para Ucrania. Y aunque los líderes no quieren hablar en voz alta acerca de qué sucede en Estados Unidos, tienen que defender la democracia en sus países y tienen que seguir apoyando la democracia en todo el planeta, sobre todo donde ya no hay ayuda de Estados Unidos. Y creo que hay que hablar en voz alta, decir claramente lo que está sucediendo en el mundo, porque si no, el mundo hacia el que vamos, este enlace transatlántico va a ser definido por líderes y valores no liberales. Gracias. Me gustaría preguntarte, Jamil, sobre China, pero en primer lugar creo que una cosa que tenemos que hacer es construir una esfera pública transatlántica, también con español. Pero en mi opinión, se está construyendo esta conversación transatlántica a nivel político. ¿Qué piensa usted de la conversación transatlántica de Europa político como director regional? Gracias. Es estupendo estar aquí. Muchísimas gracias. Este es un lugar hermoso y una conferencia interesante, tantas buenas ideas.
Muchísimas gracias por hacerle publicidad a Europa Político. Yo diría que estamos creando un espacio y una conversación que mantiene ambos lados del Atlántico en permanente diálogo. Tenemos 400 periodistas en Washington, D.C. y alrededor de 200 y pico en Europa. Nacimos en Washington, D.C. hace casi 20 años, pero nuestra empresa matriz es Springer, una organización mediática alemana. A principios de este año, en febrero, el día 5, si no me equivoco, Donald Trump declaró que Político es el mayor escándalo en la historia mediática. Es de la extrema izquierda, es el mayor escándalo en la historia de los medios de comunicación. Y me pareció maravilloso. Primero, en mi opinión, son 100 millones de dólares de publicidad gratuita. Gracias, señor presidente Trump. Pero la ironía es que Axel Springer, no sé si la conocen, se le llama siempre de medio de comunicación de la ultraderecha, o sea que somos a la vez ultraderecha y ultraizquierda, de acuerdo con Donald Trump. Bueno, según los críticos. Has comentado una cosa muy importante. Muy pocos medios de comunicación son capaces, en mi opinión, de contar la perspectiva desde distintos puntos de vista. Y nuestra fuerza como organización de medios de comunicación es que somos no ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. No apoyamos la unidad de Europa ni las relaciones transatlánticas. No apoyamos nada. Solo observamos y reportamos de forma precisa y justa en un mundo que está muy raro. También diría que yo me fui a vivir a Bruselas hace 4 años, desde China, y hablaré de eso en un momento. Hace 4 años me fui a vivir a Bruselas y lo que me sorprendió enormemente es que ni siquiera, bueno, se habla de que no hay medios transatlánticos, es que tampoco hay un medio pan-europeo, ya no existe, excepto nosotros, diría yo, de una pequeña manera. En Bruselas, los medios franceses cubren Bruselas para algo que es relevante para Francia. Los medios alemanes hacen cobertura de Bruselas para un público alemán si les es relevante. Incluso el Financial Times o The Economist realmente lo cubren desde una perspectiva medio británica, medio atlántica. Así que yo creo mucho que para apoyar la democracia, que estoy totalmente de acuerdo al respecto, necesitamos medios de comunicación más fuertes y más florecientes. Llevo 25 años siendo periodista. Y no es fácil, no es para enriquecerse ni mucho menos, no es el mejor momento para ser periodista ahora. Así que le pido a los políticos aquí presentes que apoyen más el periodismo libre e independiente y nada partisano. Es muy importante. Hablando de China, antes de irme a Bruselas, yo viví en China durante 22 años. La mayor parte del tiempo trabajé para el Financial Times, un periódico británico global, por así decirlo. Y yo era el jefe de la oficina en China y también era el editor para toda Asia, para el Financial Times. Me casé con una mujer china y hablo un poco de chino, pero no hablo castellano. Bueno, quizás soy más chino cultural que cualquier otra cosa, a pesar de mi aspecto. Y cuando llegué a Bruselas fue fascinante para mí, porque lo que yo observé era que había mucho interés y casi cero conocimiento sobre China, casi cero, muy poquito conocimiento. Lo que yo observé en la esfera política y también especialmente en la comunidad de negocios era una combinación de ignorancia, inocencia y codicia con respecto a China. Y lo que estoy escuchando desde que Donald Trump fue reelegido, una de las cosas que escucho mucho de personas muy importantes en el nivel político y en el nivel de los negocios,
es que ahora que Estados Unidos nos da la espalda, ahora que Estados Unidos nos ha abandonado, tenemos que mirar hacia China. Es un mensaje fuerte que surge también. Mucha gente aquí en España y en esta misma sala ha planteado este argumento. Y yo les diría que es un error gigante. Es un error horroroso. Cada cosa que ha descrito Amanda sobre Estados Unidos, yo no voy a decir que no esté sucediendo. Solo puedo decirles que alguien que ha vivido casi toda su vida adulta en un estado autoritario. Bueno, lo de China es mucho peor. Alguien que ha estado en una cárcel china, estuve solo 2 días encarcelado, pero fue horrible. Por escribir un artículo que a alguien no les gustó, haciendo preguntas que alguien no quería. Y alguien a quien le llamaban a la puerta a la noche, en medio de la noche, en casa de mi suegra, en mi casa, la policía secreta. Se llevaron a mi mujer y la interrogaron porque yo había escrito algo que a Xi Jinping no le gustaba. Podía dedicárselo a Winnie the Pooh, que es un osito de peluche. Y tengo amigos que escriben poemas sobre el Partido Comunista y van a la cárcel durante 10 años. Es decir, no se puede ni comparar ni siquiera este desliz de autoritarismo blando, como lo llamo yo, no tiene nada que ver con un totalitarismo absoluto como el de China. Incluso si pensamos, bueno, es problema de ellos, no es problema nuestro, no me van a meter a mí en la cárcel porque yo vivo en España, así soy feliz y puedo vender muchas cosas a los chinos. Debo señalar algunas de las políticas declaradas del Partido Comunista de China. Una de ellas lo tienen muy claro y son sinceros. El objetivo político principal de China hacia Europa es separar a Europa de Estados Unidos. Y punto. Tengo muchos amigos oficiales del Partido Comunista, embajadores, gente del Ejército Popular de Liberación que me dicen directamente: nuestra política es separar a Estados Unidos de América. ¿Tenéis algún otro? Bueno, sí, también vender coches y nos gusta también el jamón ibérico. Y nos gustaba antes la carne alemana, pero pasamos de ella ahora. La política oficial de Xi Jinping es reducir la dependencia de China económicamente del mundo y de otras cosas, también diplomáticamente, y aumentar la dependencia del resto del mundo de China. Esto es una política declarada. Si nos fijamos en el comportamiento de China por el mundo adelante, cuando envía a sus trabajadores, también en España, envía a sus trabajadores a otros países, no quiere crear empleo en el país. De alguna forma, es una economía depredadora y neocolonialista en su actitud hacia el resto del mundo. Y enseguida concluyo. De forma efectiva, Xi Jinping y el Partido Comunista de China están intentando reconformar el orden mundial para beneficiar a China y sus aliados autoritarios y, en efecto, hacer que el mundo sea un lugar seguro para el autoritarismo. Esto es, en resumen, la política de Xi Jinping en el Partido Comunista de China. Cuando mucha gente en Europa dice, bueno, Estados Unidos está fatal, vamos a poner nuestros ojos en China, China va a ser nuestra salvadora, China es nuestra amiga, pues a ver qué pasa, si va por ahí, no va a ser tan divertido. Y lo último que digo, porque esto podría ayudar al resto del debate, en mi opinión, Europa tiene que dejar de buscar apoyo externo en la defensa, en sus necesidades económicas. Europa tiene tanto potencial dentro de Europa. De hecho, estoy muy seguro de que, como dicen los colegas de Margaritis en Bruselas y todos los líderes en esta sala, si ustedes pueden mirar hacia adentro y retirar las barreras económicas, las barreras comerciales que aún existen en gran manera dentro de Europa, creo firmemente que Europa podrá ser el futuro o el lugar para el futuro. Gracias. Gracias, Jamil. Bueno, ha pasado muy... En realidad, en España discutimos relativamente poco de China. Deberíamos hacerlo más, como Jamil ha dicho, ¿no? De hecho, 2 de los puertos más importantes de Europa, uno es el cuarto, que es Valencia, tiene una presencia china muy importante.
y en el debate público español ha pasado absolutamente inadvertido, ¿no? No hemos debatido sobre si a España le interesa o no que su cuarto puerto que el cuarto puerto más importante de Europa, esté en manos o en gran parte en manos de China, ¿no? También lo es el de Bilbao, ¿no? Otro puerto muy importante que conecta claramente con Estados Unidos, ¿no? O también lo es el puerto de Pireo, ¿no? Que los chinos supieron aprovechar muy bien, ¿no? El momento, digamos, de la crisis del euro y de la crisis de Grecia, ¿no? Vuelvo al presidente Juanma Moreno, pero también sobre China, ¿no? Porque si algo es el presidente andaluz, es alguien muy activo internacionalmente, no solo a nivel europeo, sino que he seguido su actividad internacional y también conoce bien China, ¿no? Y también conoce bien otros países, ¿no? ¿Cómo se ve esta evolución, ¿no? Desde Andalucía, ¿no? Desde alguien que cada día se relaciona con miles de inversiones, ¿no? En Andalucía, con empresas españolas que exportan, ¿no? Importantes empresas españolas que exportan al exterior. ¿Cómo ves este mundo complejo, ¿no? Después de escuchar a Yamil y Amanda desde la perspectiva de un presidente andaluz? Bueno, Andalucía es, como ustedes saben, es la tercera comunidad exportadora de España, la segunda comunidad exportadora de Estados Unidos y, evidentemente, una economía abierta como es la nuestra y como es la europea necesita de mercados importantes y de transacciones importantes con grandes centros económicos como Estados Unidos y China, ¿no? ¿Cuál es lo que pasa? Pues que las relaciones hasta ahora no siempre han sido lo suficientemente ecuánimes, ¿no? Y equitativas, ¿no? Yo respecto a China, ¿no? China es verdad que nosotros, lo decía Margariti, nosotros nos hemos encargado de regular y lo hacemos muy bien. Estados Unidos se ha encargado de innovar y lo hace muy bien, y China se ha encargado de producir, ¿no? De producir y de comprar, además, empresas, muchas de ellas estratégicas en el ámbito de España y de Europa y yo diría en el mundo, ¿no? El mercado China ha evolucionado mucho en términos económicos y en términos de innovación, ¿no? Más allá del déficit democrático, de libertades, hay que reconocer que China, cualquiera que haya visitado China en un espacio de 10 o 15 años, ha visto una China que ha evolucionado económicamente. Ha tenido, y probablemente es de los países del mundo, que ha conseguido en menos tiempo sacar de la pobreza a cientos de millones de personas, ¿no? Y después China, a diferencia de otros países, ha incorporado innovación. China hay empresas que se gastan el 20% en innovación, desarrollo e investigación. Eso lo hacen muy pocos países en el mundo. O sea, tienen muy claro que la innovación es el camino del éxito y de la competitividad, ¿no? China ha dejado por así decir, de buscar copias o de reflejar sus modelos productivos, otros modelos que había en Europa, en Estados Unidos, a producir per se, ¿no? Y produce con diseño propio y produce con capacidad creativa propia. Y eso lo hace tremendamente competitivo. El mercado, por ejemplo, del coche eléctrico está varios años por encima del resto del mundo, son altamente competitivos, y en otros sectores como es el sector tecnológico. ¿Qué es lo que ha entendido China, creo yo? China ha entendido una cosa, y en la última reunión que yo tuve con destacado miembro del Politburó chino, que allí hay ministros y muchos, hay 300, pero el Politburó es el que... Pues nos quejamos. El Politburó es el que manda, ¿eh? Y en el Politburó lo que entendieron, y además yo le trasladaba, es que si ellos querían vender a Europa, tenían que producir en Europa. Porque ellos hasta ahora tenían una posición tremendamente cómoda, que producían en China y nos vendían en Europa. Es evidentemente que tenemos acuerdos con China, pero eso tiene que cambiar, ese modelo de comercio tiene que pasar porque produzcan en Europa con las condiciones que tiene Europa en términos sociales, en términos económicos y en términos de productividad. Y ellos en el contrato que tienen con sus ciudadanos, en ese acuerdo que tienen con los chinos de, oye, nosotros mejoramos la calidad de vida, pero a cambio de eso
digamos, no hay una serie de libertades, pero sí vamos a hacer progresar a este país. Eso lo han entendido y de hecho lo van a incorporar y lo están incorporando y por eso hay mucha presencia china. En el caso de Andalucía hay empresas que son productoras de coches que se han instalado en Linares, porque en Linares ya hubo, Santana Motor también produjo coches y nosotros hemos querido rescatar esa parte industrial a través de inversiones chinas. Las inversiones y las negociaciones con China, como se ha explicado aquí, son muy complejas, tremendamente complejas, a veces difíciles. Pero es verdad que después son, en términos de cumplimiento, por lo menos la experiencia que yo tengo en Andalucía, es eficiente. ¿Qué necesita Europa? Pues Europa necesitamos muchas cosas, ¿no? Lo decía Margariti, ¿no? Nosotros regulamos demasiado en exceso, hemos perdido capacidad productiva, hemos abandonado la industria como un sector fundamental de nuestra riqueza y hemos dejado de producir en Europa y eso lo hemos notado. Y eso tenemos que recuperar un espacio que es fundamental en un mundo como es el actual y la propia innovación, donde hemos perdido en escasos 20-25 años un liderazgo en materias de innovación donde Europa era líder y ya no lo somos. Estoy convencido que Europa tiene una oportunidad maravillosa. Europa, por primera vez, en el caso de Andalucía, yo pongo el ejemplo, siempre hemos sido dependientes energéticamente. Por primera vez en nuestra historia no tenemos petróleo, no tenemos gas, pero tenemos 300 días de sol al año, tenemos dos mapas de túnel de viento, dos túneles de viento muy potentes en el Mar de Alborán y en el Mar de Algeciras. El mix de las renovables pues, produce mucha energía y como consecuencia de producir energía barata, limpia y segura, se están instalando empresas industriales en Andalucía. Eso lo estoy viendo yo en el caso de Andalucía y creo que lo está viendo el resto de mis compañeros. Esta oportunidad no podemos perderla. Tener energía es la puerta de entrada para una industrialización potente en Europa y también, evidentemente, en España, ¿no? Y por eso tenemos que trabajar en algo que es fundamental, que tengamos una red eléctrica potente, que tengamos innovación. Eso te iba a preguntar yo ahora. La red eléctrica es... Me lo ha puesto... La conexión es muy importante. La conexión es brutal, brutal. Yo ahora mismo, por ejemplo, en Málaga no puedo asumir ningún proyecto productivo. No puedo porque no tengo conectividad. O sea, Andalucía está un 40% por debajo de la media en materia de red eléctrica y somos la primera potencia fotovoltaica de España. ¿Cómo podemos atraer empresas e industrias si no tenemos la conectividad para poder evacuar esa energía que se está produciendo? Por lo tanto, ahí tenemos una asignatura pendiente en Europa y especialmente también en España que tenemos que mejorar para que no pase y no sucedan este tipo de cosas. Yo estoy convencido que... Lo decía Margariti, hay una cosa buena, ¿no?, de la situación que está viviendo Europa como consecuencia de la presión por el este por parte de la Federación Rusa y sus constantes amenazas y el cambio de postura de la administración norteamericana respecto a Europa, que Europa ha tomado conciencia de que tenemos que ser soberanos energéticamente, industrialmente, en materia de innovación, en materia de defensa, en materia alimentaria, fundamental. Y esa conciencia colectiva que hemos asumido es una enorme oportunidad para hacer reformas. A lo mejor, y eso Margarita sabe mejor que yo, eso de que un país pueda bloquear decisiones importantes en Europa, hay decisiones que son muy sensibles, que tienen que ser por consenso, pero yo entiendo, Margariti, que quizá una mayoría cualificada sería suficiente en tu experiencia como vicepresidente de la Comisión Europea para que salieran adelante muchas de las iniciativas y de los proyectos y las reformas. Yo, en definitiva, soy optimista. Creo que Europa ha tomado conciencia, las instituciones somos conscientes de hacia dónde tenemos que caminar, siempre con un gran acuerdo con el eje atlántico. No tenemos que desentendernos del eje atlántico, pero lo que sí tenemos que pensar en Europa, para Europa y con Europa. Y eso solo lo podemos hacer desde la conciencia colectiva que hemos alcanzado en el conjunto de nuestra tierra. Margaritis, yo quería preguntarte, has hablado de la defensa, eres más optimista, ¿no?, en términos de defensa, pero en realidad, no sé cómo lo ves tú, es una pregunta casi afirmación-pregunta, ¿no? En realidad, defensa no es solo ejército o drones, ¿no? Que lo es obviamente, ¿no? Y que probablemente pues, España no tiene que pensar a medio plazo cómo equilibra, ¿no?, un mayor gasto en defensa con otras, ¿no?, con el estado del bienestar que tenemos y es un reto que tendrán los próximos gobiernos de España, ¿no? Pero hablando de la energía, ¿no?, que citaba el presidente Juanma Moreno,
Al final, que los paneles solares que hay en Andalucía, no solo, sean chinos, también tiene que ver con nuestra defensa. Estuve hace unos días, tuve la oportunidad de estar con el comisario Séjourné. Voy a negar haber dicho lo que voy a decir, porque después dijo que no lo dijéramos, ¿no? Pero estamos aquí en familia, ¿no? Dijo algo así como, hablando de Barcelona, que es algo así como, bueno, es que esto que pasa en Barcelona, que es que lo que hacemos es hacer coches ensamblando tecnología china, no es un modelo de futuro. Insisto, negaré haberlo dicho. Pero bueno, en realidad me hizo pensar. Después él mismo pues dijo, bueno, tenemos que cambiar un poco la política, a lo mejor de aranceles con China, ¿no? Etcétera. Pero un poco para ir al ¿qué tiene que ver con la defensa europea? ¿No? Que los paneles chinos, y no quiero entrar en otro tema más complicado que es Huawei con contratos de temas relacionados con seguridad nacional en España. ¿Qué tiene que ver con la seguridad? Bueno, hay un denominador común a todo eso que se llama autonomía estratégica europea. Muy francés, por otro lado. Sí, pero ¿qué hay dentro? Lo podemos llamar de otra manera. Si queréis dar otro titular, podréis utilizar el fin de la época de inocencia de Europa. Vivíamos durante mucho tiempo con ilusiones en Europa. Decíamos, no nos hace falta producir ventiladores o mascarillas. Si hay una pandemia, los compraremos baratos. Pero cuando todo el planeta buscaba ventiladores y mascarillas, tuvimos que ir al final de la cola. No pasa nada si los microchips de nuestros teléfonos se hacen en Taiwán. Pues pasa, porque no sabemos qué se hace con los microchips que utilizamos en nuestras vidas. No pasa nada que, bueno, tenemos problemas energéticos. Nuestro gran amigo ruso nos venderá energía barata con gasoductos para siempre y está al lado. No pasa nada. Ilusión tras ilusión, en los 5 o 7 años, todo esto se estaba cayendo, colapsando. Os lo digo, estuve en colegio de comisarios. Llegó el momento donde se da uno cuenta que estamos solos, que hay que hacerlo nosotros, como los dice Jamil. No hay que depender de esto, es la autonomía estratégica europea, que toca todo eso, y es lo que vamos a intentar, en comillas, aglutinar para España, ¿no? Entonces, o se hace así o no se hará. Siempre tendremos dependencias, los tendremos, pero tenemos ahora una oportunidad magnífica de construir, porque sabemos lo que hace falta. Unas breves observaciones sobre Estados Unidos y China, basado en lo que han dicho Amanda y Jamil. En las cancillerías europeas, la manera de tratar con la administración Trump es limitar los daños. No hay apetito para hacer lo que nos pide Amanda, que es una revolución democrática, pedagógica y enseñar a los americanos lo que es democracia. Esto no se puede hacer, no se hará. Pero en Europa vamos a hacer todo lo posible para salvar la relación transatlántica, para evitar lo peor. Y esto se está haciendo. El acuerdo sobre tarifas no era ideal, pero era lo mejor que se podría hacer. Muy mal que Ursula fue a hacerlo en el Golf Hotel de Trump, en Escocia, pero era lo mejor que se podría hacer bajo las circunstancias. Toda la alternativa sería peor. Entonces, en Estados Unidos tenemos que gestionar esta situación única. Hay que ver si habrá trumpismo después del Trump. Yo no estoy tan seguro, pero es una opinión personal. No sé que será tan fácil para un presidente, J.D. Vance o otro,
de aglutinar los obreros perdedores de globalización con los cristianos evangélicos y los billonarios de las tech platforms. Esto lo hizo Trump, pero no sé si lo hará otro. Entonces, paciencia estratégica y hacer lo nuestro y tratar de salvar lo que se puede salvar en los 4 años que nos quedan. Sobre China, Europa no pretende hacer China una democracia. Sabemos que no se habrá así. Pero queremos que China, si además nos quiere separar de los americanos, que es exactamente así, que nos dé una señal de una contribución positiva a la gobernanza mundial. Y tienen una oportunidad de oro de hacerlo, que es parar la guerra en Ucrania. Si Xi Jinping decide mañana que la guerra en Ucrania se pare, lo puede hacer. Lo puede hacer porque tiene el gravitas, tiene la compra de petróleo ruso, tiene miles de instrumentos que podría ayudarnos. Entonces, con China, estoy de acuerdo, hay que tener una relación caleidoscópica, no es blanco y negro, vendemos, exportamos, ellos también invierten aquí, pero nos deben una señal positiva. Y esta señal todavía no ha llegado. Espero que llegue, pero todavía no ha llegado. Mark, could I? Yes? Interesante. Do you want to? Yeah, very quickly. Okay. So, Sí, muy brevemente. very brief, yeah. I still speak with, Yo sigo en contacto con compañeros y amigos del Partido Comunista de Beijing y no aceptan esta idea de que le deban nada a Europa. Creen que van a apoyar a Rusia si les interesa, si va a su favor, y no van a aceptar para nada esta idea. Y también brevemente, sobre el tema de los Estados Unidos, quería decir que tal vez he pasado mucho tiempo en China y soy un marxista ahora, tengo una visión marxista del mundo, pero no creo que Donald Trump sea la causa de esa brecha en las relaciones transatlánticas. Yo creo que es un síntoma y que flota un poquito ahí en la espuma de la historia y las fuerzas están dividiendo a América, a los Estados Unidos, y esa división estadounidense es inevitable independientemente de quién sustituya a Trump, y que Europa simplemente espere y que las cosas se vuelvan a lo suyo, pues creo que no va a ser posible. Amanda, Europa está esperando las elecciones de medio plazo en los Estados Unidos. ¿Algo podría cambiar en esas elecciones del midterm en los Estados Unidos? Bueno, tal vez un poquito. Bueno, podemos pensar muchas cosas. Bueno, en cuanto a la democracia de la democracia, no soy inocente. Yo sé que los líderes europeos no van a ponerse ahí a atacar a los Estados Unidos. Yo estuve en el Departamento de Estado de los Estados Unidos e incluso en Turquía vimos una regresión democrática y bueno, tuvimos mucho cuidado con nuestro lenguaje. Turquía tiene que defender los valores democráticos, entonces sabemos que es muy difícil criticar. Pero bueno, pienso que los líderes estadounidenses tienen que hablar del valor de la democracia y del orden internacional liberal. Sí, porque vemos resultados semejantes en la democracia en una gran cantidad de países europeos. La extrema derecha va muy bien en las elecciones en el Reino Unido, en Alemania, en Francia. Entonces, si no se dirige específicamente a los Estados Unidos, creo que sí que tiene que tratarse este tema de manera más amplia. También estoy de acuerdo de que la esperanza no es una estrategia. Me temo que esto es mucho de lo que ocurre en Europa en este momento. Esperamos que las cosas vayan a cambiar después de esas elecciones de mitad del periodo, de las del midterm, después de este periodo de Trump. Trump solo lleva 8 meses en ese mandato de 4 años y ya ha hecho todo este daño en 8 meses. ¿Quién sabe cómo va a ser el mundo dentro de 3 años? En las elecciones del periodo medio, pues es posible, en mitad del periodo, pues es posible que sea importante para los demócratas. También hay mucha preocupación sobre el punto de manipulación que hemos visto en el sistema electoral hasta este momento, así que se están haciendo muchos esfuerzos para intentar defender la democracia y la integridad del proceso electoral.
si los demócratas ganan el Senado, que parece que, bueno, puede ser que solo los republicanos tienen solo unos escaños, nos va a dar cierta ventaja para que Trump no pueda hacer pasar la legislación. Van a tener también el poder de llamar, de emitir esas órdenes y de llamar a los tribunales, con lo cual, bueno, pues va a ser difícil que la administración traiga a los directivos a hablar antes del Parlamento, del Congreso, si siguen teniendo pues la capacidad de designar embajadores y demás. Y lo que va a hacer Trump es seguir haciendo sus órdenes ejecutivas que evita el legislativo. Sí que esas elecciones intermedias tienen importancia y les pueden ganar los demócratas, pero no es la panacea. Yo creo que para que Europa siga esperando a que las cosas cambien, pues no va a ser una estrategia a largo plazo. Tienen que aceptar la realidad de los Estados Unidos, que utilizamos muchas de las dependencias que tenemos, y si estamos en una situación en la que tenemos una administración democrática en el 2028 y más allá, si tenemos una administración republicana más tradicional, pues mejor, porque Europa podrá ser mucho más efectivo como socio de los Estados Unidos. Pero creo que entre los demócratas se reconoce lo que quería hacer Biden en sus elecciones, que es volver a reconstruir y reconstruir mejor. Lo que está ocurriendo en los Estados Unidos es que muchas cosas han desaparecido. La administración democrática no puede introducir y reconstruir USAID, por ejemplo. Hay cosas que no se pueden reparar. No podemos crear, habrá que crear cosas nuevas y habrá que ver cómo se hacen, pero bueno, en la experiencia del pasado, pues vemos que es importante ver lo que se hace con comparación con el pasado. Y yo creo que el presidente Biden, como bien decías, es el último presidente transatlántico de los Estados Unidos. Incluso Obama tenía una perspectiva más asiática por su contexto de experiencia. Y nuevamente lo repetiré, yo creo que es importante que Europa asuma, por lo difícil que sea, estas transiciones, estos cambios que se están dando en los Estados Unidos, y que actúe de forma urgente para que se reduzca la dependencia y se refuercen las democracias, tanto las dependencias de China como de los Estados Unidos. Yamil, hace unos días hablaba con Constance Westermuller, una amiga de Amanda, de Brookings Institution. No sé si también es amiga tuya. Y bueno, pues tuve una conversación muy interesante sobre cómo invertir en el relato transatlántico en los Estados Unidos. Y tal vez estamos en un momento en el que las empresas españolas que están presentes en este foro pues pensarán si tienen que invertir en mantener el relato europeo y transatlántico en los Estados Unidos, apoyando, por ejemplo, el Consejo Atlántico. Porque ese instituto es una manera de apoyar o mantener esa narrativa transatlántica en los Estados Unidos, igual que hacen los estadounidenses, como lo hicieron los estadounidenses en Europa. Sí, es una buena sugerencia. Me preocupa que si una empresa española o alemana va a Washington y les dice vamos a invertir en esto, que Donald Trump lo vea o alguien lo vea y diga, mira, Laura Luma le va a decir a Trump, estos europeos están intentando ir en contra de la democracia americana. Yo creo que este es el problema, como decía Amanda, después de 8 meses, solo llevamos 8 meses en ese mandato de 4 años, cuando va a haber esta elección de Cámara de Representantes. Y bueno, el problema es que ese mensaje pueda salir un poquito, por decirlo de una manera, el tiro por la culata, y bueno, pues que sea más dañino en la relación con los Estados Unidos. Lo que sí defendería
Es que es lo que funciona bien con esta gente MAGA, es que la gente extranjera, bueno, yo sí soy estadounidense, pero si voy a hablar en los Estados Unidos con este acento y después de vivir en China, pues no me hacen caso. Yo creo que en vez de enviar el mensaje, yo lo que diría es que intentemos entender que cuando vayan a los Estados Unidos, y sé que muchas y muchos tienen intereses empresariales ahí, les sugiero que vayan a Nueva York, tal vez a Washington, tal vez a San Francisco y ya. Y también defendería que para poder mejorar las relaciones, en vez de intentar enseñarles a los estadounidenses o darles cualquier lección o comunicar de tal manera que lo vean de este modo, pues que se vaya a ciudades donde nos entienden, a intentar entender a Tennessee, a Kentucky, a Texas, e intentar de manera consciente ir a algunos de los lugares a los que no se irían normalmente, e intenten entender pues su visión, porque eso es lo que falta en todo nuestro espectro político en todo el mundo. Bueno, sé que suena un poco como un candidato a Miss Mundo, que quiero la paz mundial, pero sí que lo creo genuinamente. Una de las cosas que he intentado hacer durante toda mi carrera profesional como periodista, escuchar, bueno, incluso al Partido Comunista Chino, su mensaje está mal, pero lo escuché durante 20 años. Yo creo que es muy importante, este es mi mensaje, escuchar más. Sí, yo soy de Michigan, que es otro de esos estados que deberían visitar. Mi padre apoya a Trump, la mayor parte de mi familia ha votado a Trump. O sea que esto no son gente mal abstracta, son personas que amo y con las que estoy en desacuerdo político. Y creo que es muy importante salir de la burbuja liberal de la costa y entrar, a pesar de que muchas de las personas apoyen políticas muy negativas, no son mala gente y tienen preocupaciones genuinas. Y yo creo que para las políticas y políticos de Europa y de Estados Unidos también es importante comprender por qué hemos perdido a estos votantes. Yo creo que estoy de acuerdo que no les gusta que les den el sermón a los estadounidenses, pero creo que es muy importante reforzar por qué es importante la relación transatlántica. Para la generación anterior era el legado de la Segunda Guerra Mundial, para mi generación de la caída del muro de Berlín. Yo viví en Nueva York cuando ocurrió el 11 de septiembre y sentí el apoyo de Europa a los Estados Unidos, y por eso tenemos que retomar ese relato de por qué es tan importante la alianza, la relación transatlántica. Usted hablaba de cómo invirtieron los Estados Unidos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y también creo que hay utilidad a la hora de recordar a las personas por qué importa esta alianza y por qué tenemos que seguir ahí. Nos faltan 1 minuto y 41 segundos. Presidente, yo creo que por respeto institucional vamos a darle la última palabra a usted. Es que solo faltan 1 minuto y 27 segundos. O sea, porque me parece muy importante desde una España territorialmente plural, el mensaje que podemos dar, ¿no?, a nivel europeo sobre cómo construir una unidad, ¿no?, a partir de la diversidad. Yo creo que España tiene en este sentido ¿no?, siempre con, ¿no?, peleas, siempre con discusiones, pero al final construimos una unidad, ¿no? ¿Qué podemos trasladar a Europa de nuestra diversidad para construir unidad? Quedan 45 ya. Me ha quitado la mitad. Bueno, 1 minuto más, venga, va. Bueno, nada, muy rápidamente. Es verdad que España puede explicar cómo avanzar desde la diversidad, porque España es un país diverso en cultura, es diverso también en muchas cosas, ¿no? Pero tenemos elementos comunes, motivaciones comunes, que son los que nos mueven, ¿no?, como gran proyecto que somos, común y compartido, ¿no?, que es España. Y eso también lo tiene ahora mismo Europa. Aquí lo que se trata es de buscar no lo que nos separa, que a veces en España nos dedicamos mucho a buscar la diferencia, a buscar los elementos diferenciadores, pues en Europa también ocurre eso. Y tenemos que buscar los elementos que nos motivan, los elementos que nos unen, los elementos que hacen que tengamos un proyecto común. Y ahora mismo Europa está probablemente en una de las encrucijadas más difíciles de su historia. Europa va a tener que hacer reformas, y reformas importantes y de calado,
Europa va a tener que tomar decisiones complejas en el ámbito de los presupuestos que se están ahora mismo elaborando hacia el futuro, y Europa tiene que recobrar el espacio que le corresponde en el mundo. Y eso significa que tenemos que motivar a la ciudadanía europea, tenemos que hacer pedagogía con la ciudadanía europea para explicarle la situación en la que nos encuentra y para que entiendan las decisiones que vamos a tener que adoptar en un futuro, y la de ocupar un espacio que tiene que ser central. Yo, desde mi punto de vista, creo que Europa es el único región del mundo donde no solamente compatibilizamos algo que son fundamental, compatibilizamos progreso económico con protección social y además con libertades, porque hay otras grandes economías del mundo que no tienen esa tríada. Eso nos hace diferentes, nos hace únicos en el mundo y nos hace necesarios para el planeta. El papel de Europa, la voz de Europa, la sensibilidad de esta Europa heterogénea y por supuesto, compleja, porque lo es fundamental. Y yo estoy convencido de que si todos hacemos, si nos centramos en lo que nos une, en los objetivos comunes, estoy convencido que lo vamos a conseguir. Muy bien, me quedo con el concepto pedagogía, ¿no? Al final, política es pedagogía, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho hoy precisamente es esto. Margaritis, presidente, Amanda, Jamil, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pues nos vamos media horita a un café y a las 12 menos 5 nos vemos aquí de nuevo. Gracias.